si usted se acuerda, el único hombre que llegó feliz a hablar con Jesús y salió ¿cómo? Salió triste. El hombre estaba en búsqueda de algo que no era común que le preguntaran al Señor Jesús. Este hombre quería el reino de Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos muestra un hombre que jamás imaginaría que él podría ser salvo por 3 razones. Primeramente, por su conducta moral o por lo que traía dentro de su cabeza. Porque este hombre era un ladrón, este hombre era un extorsionador, este hombre era un hombre malo que hacía daño a las personas, oprimiéndolas con coimas, oprimiéndolas con cobros que eran exagerados, oprimía a los pobres. Entonces, su condición moral, o sea, su mente, su cabeza, la conciencia, la moral, la condición moral que ese hombre tenía, no le permitía creer que Jesús le miraría o que él podía ser salvo. La condición espiritual tampoco, porque espiritualmente él estaba transgrediendo leyes del Señor Dios, que eran oprimir al huérfano, eran robar, y también por su condición social. Las personas lo odiaban a este hombre, justamente por causa de la actitud del ladrón, del robo que él tenía. Era muy rico, pero Jesús no miró para eso. Jesús lo miró a él y miró que él tenía algo dentro de sí, que desde mi punto de vista, todos aquí creo que tenemos también. Jesús vio en aquel hombre algo que se llama humildad. Humildad, pastor. Pero ¿qué tipo de humildad? No estamos hablando de esa humildad mal colocada, que como la humildad de poder. Nosotros somos de condición humilde, quiere decir pobre, pero no es humildad, es otra cosa, no es pobreza. Porque hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. Amén, gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor Jesús estaba entrando en Jericó, la Biblia dice allá en el libro de Lucas, si usted acompaña conmigo, por favor, libro de Lucas, capítulo 19, ¿no? Versículo 1. Entonces Jesús entró en la casa justamente del hombre más corrupto de aquella ciudad llamada Jericó. Jesús entró en la casa justamente del más odiado de la ciudad de Jericó. Jesús entró en la casa de un hombre que era pecador a los ojos de todo el mundo. No era un hombre que hacía las cosas a oculta, era un hombre que cuando él llegaba todo el mundo se iba, un hombre despreciable, despreciado. Pero justamente habiendo tantas casas, Jesús entró en la casa del peor. Jesús entró en la casa del más profano, más ladrón. ¿Por qué? Porque Jesús vio en Zaqueo algo que quizás también ha encontrado en cada uno de ustedes que están hoy aquí. Él vio la humildad de espíritu. Él vio que Zaqueo sí asumiría una fe diferente. ¿Qué sucedió? Jesús entró y cuando Jesús habló con Zaqueo, seguramente lo hizo ver su pequeñez, su insignificancia, sus errores. ¿Y qué hizo Zaqueo? Él se puso de pie delante de Jesús y delante de las personas. Agarró aquello que lo hacía poderoso, pero aquello que lo hacía despreciable, y dijo: Señor, mire esto que tengo acá. Voy a dar la mitad a los pobres, y si en algo he robado, lo devolveré 4 veces, Señor. Cuando él tomó aquel dinero mal habido y lo retribuyó, lo devolvió, Jesús le dijo así: hoy hubo salvación en esta casa. ¿Pero por qué? Por causa del dinero, por la plata que él dio, por lo material. Preste atención, abra sus ojos. Por lo material que él dio. No fue por eso, señora, sino porque él entendió que aquello por lo cual él había peleado toda su vida no era más valioso que su propia alma. Entonces él vino a tomar una actitud igual a la de Abraham.
verifique que Jesús dijo así, porque este también es hijo ¿de quién? ¿De quién? De Abraham. Pero no era hijo de Abraham simplemente porque era judío, no es porque era del linaje de Abraham, sino por la práctica que él pasó a hacer. Leamos en el libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, lea ahí conmigo, por favor, versículo 6. ¿Qué era? ¿Cómo era Abraham? ¿Qué pasó con este hombre Abraham? Dice así, Abraham, ¿qué dice ahí? Pare ahí. Verifique que aquí está lo que yo siempre digo. No dice que Abraham creyó en Dios. Dice que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Amén, gente. Que Abraham le creyó a Dios. ¿En qué le creyó a Dios? Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de aquí ahora y vete a una tierra que te mostraré. Abraham no preguntó por dónde, cuál tierra, es buena, es mala. Abraham oyó la voz de Dios y le creyó a Dios. En aquella época no había pastor de iglesia, en aquella época no había Biblia, en aquella época no había iglesia. En aquella época solo había una cosa que ligaba al hombre a Dios, que se llama fe. Amén, gente. Entonces Abraham escuchó la voz, escuchó aquella voz que le dijo a Abraham, sal de este lugar, yo te voy a llevar a una tierra distinta, a una tierra que fluye leche y miel, y haré de ti la propia bendición. Entonces dice en Gálatas 3 versículo 6, Abraham le creyó ¿a quién? A Dios, y Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? Pero ¿qué tipo de fe? Una fe que lo hacía creerle a lo que Dios decía, lo hacía depender a lo que Dios decía. Él vivió en el desierto, sí, pero en el desierto él prosperó, en el desierto él se multiplicó. Póngase de pie, por favor, que ya estamos terminando la reunión. Póngase de pie. Entonces, en medio del desierto, Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Ahí dice así en el versículo 7. Lea con fe, por favor, para que lo guarde en su cabeza. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe ¿en quién? En Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo. ¿Cuál tiempo? Ahora. Amén, gente. ¿Cuál tiempo? Ahora, en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles. ¿Por causa de qué? De su fe. Sigamos leyendo. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones, no solamente Israel, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe, ¿en quién? ¿Quién es Cristo? Cristo es Jesús. ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. ¿Y quién fue Jesús? El sacrificio de Dios. Todos los que ponemos nuestra mirada en el sacrificio, los que damos valor al sacrificio, los que practicamos el sacrificio, según lo que está escrito acá. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, ¿qué dice ahí? Participan de la misma bendición que recibió Abraham. ¿A causa de qué? Entonces, ¿qué pasó? Dios habló con Abraham y Abraham decía, sí, Señor. Cuando Dios apareció para Abraham, Abraham tenía 75 años. Si mal no recuerdo, de ahí él vivió 100 años en la presencia de Dios. A los 100 años de edad, a sus 75, él conoció a Dios, comenzó la caminata. A los 100 años, él fue padre de un hombre llamado Isaac. Y Sara, su mujer, a los 90 años, ella ya no tenía ni menstruación y nunca fue fértil. A los 90 años, ella tuvo su hijo con Abraham. Quiere decir, lugar donde Abraham iba en el desierto, florecía, multiplicaba. ¿Por qué? Porque Abraham no era bendecido. Abraham era la propia bendición. Entonces, cuando Zaqueo se levantó y dijo, este dinero, esto que yo tengo aquí, por lo que yo luché toda mi vida, no vale más que usted, Señor Jesús.
Entonces yo doy este dinero aquí ahora, me desprendo de esto material porque yo quiero lo que el Señor tiene para darme. ¿Qué era lo que Jesús tenía para darle? La propia bendición. Entonces usted y yo, que vivimos por la fe en el Señor Jesús, que le creemos a Dios, también somos ¿qué? ¿Hijos de quién? De Abraham. Somos hijos de Abraham si nuestra vida se lleva de acuerdo con la palabra de Dios, en la obediencia de Dios.